Bueno, como les habíamos hablado al inicio del programa, hoy se vence el plazo para los trámites de permiso temporal de permanencia para ciudadanos extranjeros que están de forma irregular en nuestro país. Desde el 8 de mayo se abrió en Migraciones el plazo para que esto se pudiera regularizar y vence el día de hoy. En términos de estrategia para organizar la casa, para ordenar un poco la migración desordenada de nuestro país, ¿este ha sido una buena idea? ¿Esta no lo ha sido? ¿A qué nos enfrenta en el futuro? Bueno, quizás hablando con Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, podemos un poquito ir entendiendo más la importancia de un proceso como este. Juan Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo como siempre. Bienvenido. Carlos, buenos días. Un gusto estar en tu programa nuevamente. Juan Carlos, ¿cómo evalúas el final de un plazo como este de 6 meses para la adquisición de un permiso temporal de permanencia? Bien, como tú has mencionado hace un momento, será buena idea, no buena idea, por lo menos es una idea, algo que se puede ver, ¿no? Pero el punto sería cuán efectiva es esta medida, cuántos ya han regularizado su situación migratoria hasta el momento y cuántas faltan por regularizar. Y no hay una difusión de esa información clara. Entonces, en términos del contexto de la migración, Carlos, es posible apreciar que las acciones del gobierno en los diferentes planos que debería enfrentarse esta crisis migratoria, porque es una crisis que no puede administrarse con procedimientos normales, porque es bastante súbita y masiva, con problemas de seguridad incluido, no es suficiente las acciones que se están llevando a cabo. Los problemas continúan. Y para contextualizarlo, hasta el día de ayer y el fin de semana, ha habido todo un problema migratorio de venezolanos que están siendo expulsados de Chile hacia la frontera peruana con Arica. El día de ayer ha habido desplazamiento de tropas del ejército ecuatoriano para cerrar pasos fronterizos en la frontera del Perú, en Tumbes y Piura, ante el anuncio de que hoy vence el plazo para la regularización de permanencia legal de los venezolanos en el Perú. Y Ecuador está previendo el flujo, la expulsión de peruanos hacia Venezuela a través de Ecuador, ha cerrado su frontera con Perú y está en conversaciones con Colombia para habilitar un corredor humanitario. O sea, estamos viendo que al término de este plazo, la crisis va a continuar, con consecuencias en las relaciones internacionales, para no hablar de los problemas de seguridad que vivimos al día a día. Sin duda. Creo que es una situación complicada. Has tocado varios temas que me parecen importantísimos. Vamos, si te parece, a desmenuzarlos. El primero, creo que das en el clavo, es saber cuántos han regularizado su situación, porque si el número aún sigue siendo alto, el hecho que Migraciones diga hasta aquí llego y no regularizo más, tampoco sería una buena idea. De pronto lo que podríamos hacer es extender un poquito el plazo, porque lo que nos conviene, y tú me corregirás, Juan Carlos, es tender a la regularización más que no tener regularización. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cuán efectivo es hacer una regulación de su situación en forma compulsiva, con plazos draconianos, a hacer una regulación inteligente que incluya a las personas, que sea favorable para ellas para regularizar su situación? Entonces, y eso no hay. Digamos, una visión muy sesgada del manejo de una crisis humanitaria en un Estado que no tiene capacidad de control, porque a la larga va a terminar alargándose el plazo y desprestigiándose más la autoridad del gobierno. Yo pienso que deberían tomarse las cosas de una manera más seria y más profesional. De acuerdo. Y en ese mismo sentido, también Migraciones ha dicho, quien no está regularizado con este permiso temporal de permanencia, corre el riesgo de ser expulsado. Pero no podemos jugar a la chilena y dejar a la gente tirada en la frontera, Juan Carlos. Tendríamos que tener acuerdos bilaterales con varios países para que estos extranjeros sean entregados. Sí, en realidad es una situación muy compleja, digamos, porque no existe una administración, una gestión de la crisis migratoria en la dimensión que demanda, ¿no? En un movimiento migratorio, en términos concretos, en el desplazamiento de personas más grande y forzado de la historia de América Latina. Son más de 7 millones de personas
que se están moviendo y que han formado una diáspora. Entonces, ese movimiento masivo de personas que se desplaza a manera de diáspora, son masas de personas que traen costumbres, tradiciones, que vienen a supervivir con otras dinámicas culturales y sociales, no pueden administrarse con un criterio migratorio regular, digamos, que es lo que está pasando, ¿no? Todos los países tienen problemas, pero sin embargo, mira, Colombia tiene 2,5 millones aproximadamente de venezolanos, pero ya tiene regularizado 2,200,000. El Perú, según la plataforma de refugiados por Venezuela, tiene aproximadamente 1,600,000 venezolanos registrados y no tiene más de 600,000, perdón, de venezolanos en situación permanente en el Perú, de los cuales 600,000 aproximadamente están registrados. Quiere decir que tienes 1 millón de venezolanos que no está registrado, lo cual es sumamente grave. Sí, pues, eso es clarísimo. Ahora, sí quisiera señalar en términos positivos que los procedimientos de la ley de migraciones va a permitir que los visitantes no solo soliciten trabajo en el país, sino que también puedan acceder a la residencia sin importar el vencimiento del plazo de ese permiso temporal. Es decir, creo que también aspirar a una incorporación ciudadana en el mediano y largo plazo tiene que ser una solución que hay que poner sobre la mesa, Juan Carlos. Que es inevitable, porque, a ver, es inevitable en una triple dimensión. Primero, el fenómeno migratorio, que es un fenómeno social o humano, tiene características de alta sensibilidad y de solidaridad moral, porque las personas no migran por su propia voluntad. Es una tragedia la migración, y así con todo lo que acompaña, ¿no? Entonces, esa tragedia implica, el reconocer esa tragedia implica dos cosas adicionales: que se busque una forma inteligente, práctica, de integrarlos a una sociedad como el Perú, donde en términos concretos, por ejemplo, los venezolanos han dinamizado la economía, ¿no? Pero al mismo tiempo, este fenómeno migratorio, como con cualquier otro, trae desafíos de actividad concreta que tienen que ser administrados, como es el caso de la seguridad, el control de las fronteras y la violencia y la delincuencia, que también hay venezolanos que forman parte de ello por la misma dinámica migratoria. Y el Estado peruano no está a esa altura. 3 instituciones del Estado que trabajan en forma separada, sin coordinación, y que no administran esta crisis, que es obviamente el sector interior, propiamente dicho, relaciones exteriores, porque es un tema transnacional, y las Fuerzas Armadas en su función de control de frontera. Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior y Cancillería deberían trabajar juntos en forma coordinada para una estrategia efectiva bajo un liderazgo único. Eso no hay. De acuerdo. Juan Carlos, solamente como dato que acabas de mencionar, también sería interesante que esta situación migratoria nos permite evaluar en el tiempo la porosidad de nuestras fronteras, que no es un tema de hoy, es un tema de antaño. Siempre hemos sabido que las fronteras, por su geografía, por su situación, son muy porosas, y esto ha permitido en esta circunstancia el ingreso de muchísima migración irregular. Pero vamos a otros asuntos. El tema de seguridad ciudadana, que yo sé que a ti te preocupa. Tú has estado al frente de la DINI, tú has visto los informes y la cosa no es fácil. Mi sensación es que estamos ante un Ministerio del Interior o que no la ve o que no entiende el fenómeno. ¿Qué lectura tienes tú, Juan Carlos, de hoy del Ministerio del Interior frente a esta circunstancia? Bueno, en términos de gestión, y en este gobierno ya pasamos un año, digamos, estamos a punto de cumplir un año, y continúan, como todos los peruanos vemos, en forma persistente y sostenida el agravamiento de la seguridad ciudadana, de la violencia criminal, el aumento de la delincuencia, también cada vez más violenta. Eso es un hecho concreto, lo cual implica definitivamente emitir un juicio de valor de un fracaso de gestión, más aún cuando se escuchan iniciativas o uno tiene que apreciar iniciativas irreales que no se adaptan a la situación actual y que luego son cambiadas y dicen vamos a ver otra cosa, ¿no? Entonces la seguridad está en tal nivel de crisis que se refleja en el último evento que no puede pasar por agua tibia, como el apagón en el estadio de Alianza Lima. Así es. El criterio de seguridad
Y han pasado más de 24 horas y no hay ninguna reacción al respecto. Todo queda en anécdota. ¿Qué cosa quiere decir eso? Yo puedo apreciar en forma contundente que las personas encargadas de las organizaciones no dan la altura. Y segundo, más allá de las personas, la crisis en seguridad es estructural. No podemos ponerle curitas para tapar los huecos de un buque petrolero que está haciendo filtraciones de petróleo en el mar. Aquí se quiere tapar una herida gigante con una curita. Digamos, se tienen que hacer reformas estructurales en el sistema de seguridad interna y también seguridad externa, que también ha mencionado que está crítica. Entonces, la aproximación es que, si no se hace una reforma real, efectiva, con personas capaces, más allá del criterio político coyuntural, vamos a seguir sufriendo como ciudadanos todas las consecuencias de la inseguridad que día a día vivimos. Y tú como periodista la conoces. No, por supuesto, Juan Carlos, la narramos y la relatamos un día sí, un día no, pero fíjate además la preocupación que pongo también a tu consideración. En el caso ecuatoriano, el incremento de la delincuencia que ha puesto contra las cuerdas a varias instituciones, si no al Estado ecuatoriano, fue de 3 o 4 años. O sea, fue un crecimiento explosivo, no se larvó en el tiempo. Y esa es la preocupación de la inacción, que estos fenómenos están creciendo hoy cada vez más rápido, Juan Carlos. Sí, y Ecuador ya hace unos meses en forma oficial y no muy efectiva, pero sí contundente, ha declarado la guerra al crimen organizado. En términos de guerra, que es una declaración de guerra, es algo muy, muy potente, y tenemos que hay elementos de seguridad de Estados Unidos que están contribuyendo en Ecuador para crear espacios de seguridad, porque se ha tornado inmanejable. Hemos sido testigos de la violencia relacionada con el narcotráfico y las elecciones en Ecuador. Así es. Bueno, el Perú no puede ser ajeno a ello, y es definitivo que la presión contra la delincuencia en el Ecuador obligadamente va a generar un efecto globo de delincuentes hacia el norte del Perú y la ciudad capital. Eso ya es una crisis. Y aquí, digamos, las autoridades, de nuevo, políticas, la concepción de seguridad y defensa está en el último nivel del sentido común, del criterio básico para protegernos a los ciudadanos. En Ecuador se están produciendo acciones contra el crimen que pueden ser no muy efectivas, pero que sí están causando un efecto globo de transmitir, de pasar aquí en el Perú criminales y organizaciones, cambiar su base de Ecuador al norte peruano. Muy complicado. Sí, señor. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos ayudado a entender estas cosas, los temas migratorios por un lado, los temas de seguridad ciudadana por otro. Gracias, seguiremos conversando seguramente. Un abrazo. Siempre, Carlos, un gusto saludarte. Juan Carlos Liendo ha estado con nosotros en el programa, ex jefe de la DINI, ha hecho un análisis bien interesante de lo que Migraciones ha pactado para hoy. Punto final ya a la entrega de este permiso temporal de permanencia. Habría que hacer un análisis muy sosegado, muy equilibrado, muy medido de la situación migratoria para poder responder con eficiencia a una situación tan delicada como esta.